Hola, hola, chicas y chicos de tercer grado. Sean bienvenidos a la clase de sociales. Espero que se encuentren todos gozando de mucha salud, al igual que sus seres queridos, sus padres, sus hermanitos, sus tíos y todas esas personas con las que conviven en casa. De igual forma, espero que se encuentren cosechando abundantes éxitos en sus vidas. Daremos inicio a nuestra actividad socioemocional. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti y ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirá el vuelo por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar ver el sol. La reflexión de este día es: cuando algo te sucede, tienes tres opciones. Una, dejar que te marque. Otra, dejar que te destruya. Y la última, dejar que te fortalezca. En el video de la actividad socioemocional pudieron apreciar cómo un niño, al principio, cuando salía de su casa, comenzaba a tener ciertas experiencias que no eran muy agradables, ya que le pasaban cosas muy negativas. Pero él, a pesar de esas dificultades o esos obstáculos que tuvo, no dejó que eso le robara su felicidad. Él utilizó esos momentos para poder fortalecerse y pudimos ver cómo al final enfrenta las diversas situaciones con una actitud positiva. Ese es el mensaje de este día. Cuando estemos atravesando por una situación difícil, veámosle siempre el lado positivo. No dejemos que eso nos robe la felicidad, que nos quite la alegría. Al contrario, dejemos que esas situaciones, que esas experiencias nos fortalezcan y nos ayuden a ser una mejor persona. En la clase de este día desarrollaremos la siguiente agenda. Saludo,
actividad de iniciación, reflexión, presentación de agenda, objetivo de clase, desarrollo de contenido y la sesión de preguntas y respuestas. El contenido de este día es costumbres y tradiciones como identidad nacional. Este tema lo pueden encontrar en su libro de la página 176 a la página 181. El objetivo de la clase de este día es identificar las costumbres y tradiciones de nuestro país y su importancia como parte de nuestra cultura e identidad nacional. Nos ubicaremos en la página 176. Acá encontramos un caso que dice: Johnny es un niño extranjero y compañero de Oscar en el mismo centro escolar. Un día, Johnny escuchó la canción El Torito Pinto y le pidió a su amigo que se la explicara. Oscar le dijo que esa canción es parte de las tradiciones de nuestro país y que sirve para bailar una danza de su mismo nombre. Luego tenemos una pregunta que dice: ¿qué otras cosas forman parte de las tradiciones de El Salvador? ¿Podrían comentar en el chat? Excelente. Algunas de esas cosas, de esos aspectos que también son parte de nuestra identidad nacional son las comidas típicas, las fiestas patronales, los bailes folclóricos, entre otros. Costumbres son formas de comportamiento de las personas en un determinado lugar o un determinado país. Por ejemplo, hay danzas y bailes que son propios de una región. De igual forma, hay fiestas que solamente se realizan en determinado país o en determinado departamento, y estas constituyen parte de las costumbres de dicha localidad. Pero también tenemos comidas, idiomas, lenguas y artesanías que son propias de un determinado lugar. Estas diferentes expresiones son parte de las costumbres que tiene cada país. Son aspectos que también nos permiten caracterizarnos, distinguirnos de los demás y a la vez sentirnos pertenecientes a un determinado lugar. Las costumbres son de vital importancia, ya que constituyen nuestra identidad cultural. Esto significa que nos permiten distinguirnos de los diferentes lugares o de los diferentes países, ya que cada uno posee diferentes características, diferentes costumbres que lo hacen único en el mundo. En otras palabras, podemos decir que las costumbres son las diferentes actividades que se practican en un determinado lugar. Algunos ejemplos de costumbres pueden ser los velorios, que suelen realizarse en determinados lugares. También tenemos los novenarios, las peregrinaciones a Esquipulas. Hay lugares en donde se acostumbra que en cada mes de enero se va a esas peregrinaciones a Guatemala. Otro ejemplo de costumbre es celebrar el Día de la Cruz. Nosotros los salvadoreños solemos colocar una cruz en el patio de nuestra casa y la decoramos, agregamos frutas y diferentes adornos. Otra costumbre es el Día de los Farolitos, que es también en honor a la Virgen María. Esta actividad es propia de las personas que viven en el departamento de Ahuachapán, es decir, que es una actividad específica de ese lugar. Cada 2 de noviembre, todos los salvadoreños nos hacemos presentes a diferentes cementerios para poder enflorar las tumbas de nuestros seres queridos. Y esta también es parte de una de las costumbres que tenemos como salvadoreños que somos.
Acá podemos distinguir también otras costumbres, como comer pupusas sin usar tenedor. Nosotros solemos comer este platillo típico, pero no utilizamos cubierto. Y esta es una costumbre propia de nuestro país. Otro ejemplo de costumbre es que en Semana Santa se suelen hacer alfombras, ya sea de aserrín o de sal. Otro ejemplo de costumbre en nuestro país es que en Semana Santa se suelen hacer alfombras, ya sea de aserrín, de sal u otros materiales. Algunas personas de nuestro país también acostumbran a tomar atol por las tardes. Uno de esos atoles preferidos es el atol chuco. Otras costumbres que también nos identifican es que se suelen elevar piscuchas, sobre todo en épocas donde hay mucho viento. Los niños suelen jugar con sus piscuchas. También suelen subirse a juegos mecánicos en las diferentes fiestas patronales que se celebran en determinados lugares. Otra costumbre es que se bailan diferentes danzas típicas en los actos cívicos. Por ejemplo, el carbonero, chalatenango, las cortadoras, el torito pinto, entre otros. También se tienen otras costumbres como la de los viejos enmascarados, donde las personas se disfrazan para poder salir a festejar a las calles. Las tradiciones son el conjunto de los bienes culturales que se transmiten de una generación a otra generación dentro de una determinada comunidad. Es decir, que todas aquellas manifestaciones propias de una determinada sociedad y que son consideradas como valiosas se van transmitiendo como un legado hacia las futuras generaciones, de tal forma que siempre se conserven en ese lugar. Uno de los objetivos de la transmisión de estas tradiciones es lograr que las nuevas generaciones las conozcan, las aprendan y las sigan transmitiendo, reconociendo la importancia que tienen en la sociedad como parte indispensable del legado cultural. Algunos ejemplos de tradiciones en nuestro país son las fiestas patronales de los diferentes pueblos de El Salvador. Cada pueblo en nuestro país tiene diferente fiesta que se realiza en honor a un patrón. Suelen atribuirse a un santo o a la Virgen. Otros ejemplos son el miércoles de ceniza en Semana Santa, el domingo de resurrección, que suelen realizarse prácticas muy específicas, actividades muy propias de dicha fecha. También las fiestas en honor al Divino Salvador del mundo, que se celebran el 5 de agosto y comprende las vacaciones de la primera semana de este mes. También podemos mencionar el Festival del Maíz, donde se suelen realizar diferentes actividades y se preparan diferentes platillos y bebidas haciendo uso del maíz. Las tradiciones y las costumbres son muy importantes en la sociedad, ya que son un tesoro que nuestros antepasados nos han heredado. Y por esa razón debemos cuidarlas para que no se pierdan estas bonitas riquezas que ellos nos han dejado y que nos recuerdan los diferentes estilos de vida, las diferentes costumbres o actividades que se han practicado a lo largo del tiempo. El Salvador es un país rico en tradiciones y costumbres. A lo largo del año se festejan diferentes actividades, entre ellas la Semana Santa, las fiestas patronales de cada localidad, la celebración del Día de la Cruz, el Día del Maíz, el Día de la Caña de Azúcar y otras festividades. Cabe mencionar que durante estas celebraciones también se suelen vender ciertos
ciertos productos que son propios de estas fechas. Por ejemplo, los dulces artesanales, las artesanías, comidas típicas, bebidas tradicionales. También suelen acompañarse de ciertos bailes y danzas tradicionales, así como también los juegos mecánicos y los fuegos artificiales. La comida típica forma parte de la identidad nacional. En nuestro caso, contamos con la comida típica de las pupusas. Las pupusas son unas tortillas que pueden ser ya sea de maíz o de arroz, que son hechas a mano y están rellenas con queso, con chicharrón, con frijoles, con ayote o con cualquier otra combinación. Pero también encontramos otras comidas como lo son los nuegados, las empanadas, la yuca, los pastelitos. También tenemos los tamales de gallina y de elote, el arroz con leche, las empanadas de leche y de frijol, las torrejas, entre otros. También contamos con algunas bebidas típicas, como lo son el chilate, los atoles, ya sea de maíz, el chuco, el atol de piñuela, los refrescos como la horchata, la cebada y sobre todo los refrescos de frutas naturales. El arte también es parte de nuestra identidad nacional, ya que nos caracteriza como sociedad. Cada región, cada departamento tiene sus diferentes expresiones de arte. El arte está conformado por todas las manifestaciones artísticas populares, como lo son la pintura, el teatro, la escultura y sobre todo las artesanías. En El Salvador, un artista que es muy destacado es Fernando Lord. Su arte ha sido reproducido por los y las habitantes de La Palma en Chalatenango. Podemos apreciar en la imagen algunas muestras de este tipo de arte. El folclore también es parte de las tradiciones de nuestro país. El folclore es la manera en la que los habitantes de una determinada región dan a conocer su cultura. En nuestro país existen diferentes canciones que constituyen el folclore salvadoreño. El folclore demuestra las diferentes costumbres y tradiciones que tenemos ya sea como país o como un departamento. La música y la danza en nuestro país se encuentra muy enriquecida, ya que podemos encontrar danzas como el torito pinto, adentro Cojutepeque, las cortadoras, el carbonero, el carnaval de San Miguel, entre otras. Podemos apreciar que cada departamento tiene cierta canción, ciertas danzas que son características propias de dicha región y que a la vez nos dan a conocer las costumbres o tradiciones que han tenido las personas a lo largo del tiempo. Para poder realizar estas danzas se utilizan trajes especiales, trajes que son propios en cada región. Por ejemplo, tenemos la danza de los emplumados que pertenece a Cacaopera, la danza de los historiadores que pertenece a Santo Tomás. La tradición oral también constituye una parte muy importante de la identidad nacional. La tradición oral se refiere a la manera o a la forma en la que las diferentes regiones, países, dan a conocer sus cuentos, sus leyendas o su lenguaje popular. Por ejemplo, muchas tradiciones que conocemos en la actualidad provienen de relatos que se transmitieron de forma oral, de generación en generación, sobre diferentes eventos históricos o personajes reales o imaginarios.
En nuestro país conocemos algunos cuentos y leyendas que son muy característicos de nuestra región. Los cuentos y las leyendas se transmiten de generación en generación y son nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos los que se encargan de dar vida a dichos relatos. En el caso de las leyendas, son historias que mezclan parte de la realidad con fantasía. Algunas de las más conocidas en nuestro país son el Cipitío, la Ciguanaba, el Padre Sin Cabeza, la Carreta Chillona, entre otros. El lenguaje popular, por su parte, se refiere al conjunto de los diferentes modismos, refranes, adivinanzas, chistes o dichos que suelen transmitirse de generación en generación. Ahora nos ubicamos en la página 178. Trabajaremos en la actividad. La número 1 dice: completa las siguientes ideas a partir de la información anterior. El es la manera en la que los y las habitantes de una región. ¿Cuál palabra consideran que debería ubicar en este espacio? Muy bien, el folclore es la manera en la que los y las habitantes de una región dan a conocer su cultura. En el caso de El Salvador, esto se demuestra a través de... Mencionábamos que se demuestra a través de sus costumbres y sus tradiciones, por medio de las siguientes manifestaciones culturales: la comida típica, el arte, también mencionábamos la música, la danza y la tradición oral. En la actividad 2 dice: escribe el nombre de cada comida típica representada. En la primera imagen tenemos un platillo que hace referencia a una comida típica. ¿Podrían comentar en el chat cuál es esta comida? Excelente, es la yuca frita. Luego, en la segunda imagen, ¿cuál sería la comida típica? Perfecto, serían las torrejas. Y por último tenemos... Muy bien, tenemos las enchiladas. En el apartado 3 dice: lee y responde. Isabela estaba feliz porque su abuelo Iván le prometió que le contaría a ella y a sus amiguitos la leyenda de El Cadejo, un perro que se aparecía por las noches y seguía a las personas que andaban solas por lugares retirados. Este relato es muy común en el lugar donde viven. Isabela y sus amiguitos estaban con mucha curiosidad por conocer la historia de este animal. ¿Qué otras leyendas conoces? ¿Podrían comentar en el chat qué otras leyendas conocen? Muy bien, algunos de esos ejemplos serían la ciguanaba, la descarnada, el cipitío, el jinete sin cabeza, la carreta chillona, entre otros. En el literal 4 deben dibujar 2 tradiciones o costumbres que sean propios del departamento en que viven. En el caso de San Salvador podemos mencionar una de las tradiciones que son las fiestas agostinas. Y también tenemos el desfile de correo. Si ustedes conocen otras tradiciones o costumbres, también las pueden dibujar. En
En el literal 5 deben escribir 4 costumbres o tradiciones que se practiquen en la comunidad donde viven ustedes y 4 costumbres que se practiquen en El Salvador en forma general. En cuanto a las costumbres y tradiciones que se practican en mi comunidad, les comento que son las siguientes: la celebración de las posadas, los velorios, los domingos de pupusas, que es cuando las personas en familia salen a disfrutar del platillo típico. Y también tenemos las peregrinaciones a Esquipulas. Por otro lado, las costumbres y tradiciones del país podemos mencionar la Semana Santa, el Día de la Cruz, las fiestas patronales de los diferentes pueblos y también el Día de los Difuntos. En la actividad 6 deben explicar cuál es la importancia que tienen las costumbres y tradiciones de su país para las personas. En este apartado pueden mencionar que son importantes debido a que forman parte de la identidad nacional que cada persona adquiere como habitante de un lugar. En la página 180 tenemos otra actividad que dice: ¿cuáles son las tradiciones salvadoreñas que se celebran en las siguientes fechas? Y acá tenemos un cuadro que nos proporciona los meses en que se celebran dichas fiestas. Tenemos acá en el cuadro los meses de marzo y abril. Tenemos otra que se lleva a cabo en agosto, en noviembre y en diciembre. ¿Conocen ustedes cuáles son las tradiciones que se celebran en estas fechas? ¿Pueden comentarlo en el chat? En marzo o abril se celebra la Semana Santa, mientras que en agosto tenemos las fiestas en honor al Divino Salvador del mundo. En noviembre tenemos el Día de los Difuntos y en diciembre lo que celebramos es la Navidad. Las diferentes costumbres y tradiciones celebradas en nuestro país forman parte de la identidad de los salvadoreños y las salvadoreñas, y es por ello que se deben conservar y transmitir a las futuras generaciones. Una forma de preservarlas sería practicándolas en el hogar, en el centro escolar y en la comunidad, de tal forma que las nuevas generaciones las conozcan y puedan transmitirla a las demás personas, a las futuras generaciones. Otra forma sería promoviendo el interés por conocer estos elementos naturales en las diferentes expresiones, ya sea a través de la literatura, de la pintura, la música, el teatro, la danza o la escultura. También se podría impulsar la investigación cultural entre niños, niñas y adolescentes, de tal forma que ellos conozcan cuáles son las diferentes manifestaciones artísticas, las diferentes costumbres y tradiciones que son propias de la localidad y que puedan reconocer y ser conscientes de la importancia que tienen. Otra forma sería incluyendo en los diferentes programas nacionales de estudio el conocimiento sobre estas manifestaciones culturales. Es importante reconocer que las costumbres y las tradiciones también ayudan en gran medida a mantener la convivencia social, a prevenir situaciones como la violencia o delincuencia, ya que nos permite convivir con las demás personas, conocernos y reconocer que somos parte de un grupo en el cual compartimos las mismas costumbres y las mismas tradiciones.
Gracias a las costumbres y las tradiciones, podemos mejorar nuestra relación con las diferentes personas de los diferentes municipios o departamentos. Además, adquirimos cierto sentido de pertenencia, puesto que nos sentimos parte de una determinada región. Ahora trabajamos en las actividades de la página 181. En la actividad 1 dice, subraya en la información anterior 2 acciones que ayudarían en tu localidad a reforzar la identidad cultural. En este caso, vamos a regresar al texto anterior y vamos a subrayar. En este caso yo voy a encerrar 2 de esas acciones que ayudarían a reforzar la identidad cultural. Una de ellas sería practicando en el hogar y en los diferentes ámbitos las diferentes actividades culturales, de tal forma que se vean reforzadas las costumbres y tradiciones. Y la otra sería promoviendo el interés acerca del conocimiento de todos los elementos culturales. En la actividad 2 deben ilustrar 2 tradiciones o costumbres que se realicen en su comunidad. Acá ustedes deben ilustrar, deben dibujar cuáles son esas costumbres o esas tradiciones que practican en la colonia en que viven. Y luego deben explicar cómo ayudan a conservar su identidad nacional. Y esto ha sido todo. Les agradezco mucho su participación y gracias por estar siempre pendientes de las clases. Lo están haciendo muy bien. Sigan adelante. ¡Ánimo! Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.